A esta hora saludamos a la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, representante del Partido Dignidad y Compromiso. ¿Cómo recibe usted, doctora, estas confesiones de Olmedo, que llevamos 48 horas presentándolas, y ahora estos chats, los de Sneijder Pinilla, con la asesora del ministro, con toda la cartera de Hacienda? ¿Cómo lo recibe usted como miembro de este partido? Aquí quiero decirle a todos los televidentes y muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Aquí hay una traición muy clara al mandato social de cambio que el presidente Petro y su gobierno le prometieron al pueblo colombiano en medio de las elecciones. En ninguna medida se esperaba que fuéramos a tener cada 15 días un escándalo de corrupción de esta magnitud y que de verdad se mantuvieran las mismas relaciones clientelistas y a punta de mermelada que en todos los gobiernos anteriores se han mantenido con el Congreso de la República. Si el presidente hubiera dicho, aquí no va a haber cambio, vamos a tener exactamente la misma relación y vamos a tener un gobierno repleto de escándalos de corrupción, pues seguramente no habría ganado las elecciones. Y es muy importante que aquí haya una responsabilidad política que asuma el presidente y el gobierno nacional. Estamos hablando de que aquí ya se probó que hubo corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Estos nuevos reportes y estos chats que revela Caracol Noticias, pues lo que están investigando es hasta dónde, qué tan arriba en la cadena de mando efectivamente hay responsabilidades, pero pues lo primero que debería pasar es que el ministro Bonilla se aparte de su cargo. Es imposible que sigamos teniendo un ministro de Hacienda que no le garantiza al país una relación transparente, no solo con el Congreso, sino con el pueblo colombiano. Es que esta platica que se están embolsillando son plata de nuestros impuestos que debería estarse invirtiendo en la reasignación de las personas más empobrecidas que hoy están pasando una situación de riesgo o una situación crítica de pobreza y que por el contrario se las terminan embolsillando políticos corruptos, y eso no lo podemos permitir. Así que de parte mía me siento muy decepcionada, porque además hoy los dos candidatos presidenciales que pasaron a segunda vuelta, uno está condenado por corrupción y con el presidente Petro, que supuestamente había prometido un cambio en la política, pues eso es lo que está pasando, supremamente grave. Doctora Pedraza, usted fue compañera o es compañera de Curul con las 6 personas que aparecen allí y que firmaron los respectivos, las respectivas situaciones para el crédito del país. ¿Cómo recibe usted verlos ahí en ese entramado de corrupción? Yo le quiero decir a la gente en Colombia que el Congreso de la República es muy importante, que tenemos que votar diferente, que tenemos que poner gente honesta en estos espacios de toma de decisiones, que tenemos que recuperar un Congreso de la República que le haga control político al gobierno nacional, que ponga estos temas sobre la mesa, que no sea un Congreso silente, que realmente sirva para poner las causas y las necesidades de la gente sobre la mesa y para legislar en favor de ellos y de ellas. Eso es un asunto muy importante, por eso es que a veces a mí la gente me dice, no, eso es normal, así se relaciona el presidente con el Congreso. No, señores, esto es un delito, esto está prohibido por el Código Penal y además, no solo eso, sino que tener una relación entre el presidente y el Congreso mediada por la corrupción, lo que hace es dinamitar el concepto mismo de la democracia. El Congreso de la República, en teoría, tiene la tarea de realizar una labor de control político, un modelo de pesos y contrapesos que se destruye completamente, que se desvanece completamente cuando la relación del Ejecutivo con el Congreso de la República está mediada por la corrupción, por la mermelada, que es lo mismo que ha pasado en los gobiernos anteriores. Por eso es que aquí hay una traición al mandato social de cambio, porque esto precisamente era lo que el presidente Gustavo Petro había prometido cambiar, había prometido hacer una transformación y romper con la clase política tradicional y en teoría representar las causas del pueblo colombiano. Y hoy que el presidente además salga a decir que esto es una cortina de humo para esconder los grandes logros de su gobierno, pues es un descaro, porque está haciendo todo lo contrario a lo que debería hacer un mandatario, que es asumir la responsabilidad política, permitir que las investigaciones lleguen hasta el fondo, colaborar con la justicia y tomar las decisiones que se requieran, no emprender una estrategia en todas las redes sociales para desconocer la gravedad de la magnitud de este hecho y perseguir a los medios de comunicación que han investigado a fondo. Incluso antes de que él fuera presidente, no le molestaba cuando los medios de comunicación sacaban al aire los escándalos de corrupción sobre los gobiernos anteriores, pero ahora que lo sacan frente a sus gobiernos, no es capaz de levantar la voz como lo hacía antes en el Senado. ¿Qué estaría diciendo Petro, senador?
si esto estuviera ocurriendo en otro gobierno. Y lo digo como una persona pues alternativa. Obviamente que yo nunca habría votado ni por Santos, ni por Uribe, ni por Duque, a quienes les hice oposición, y estuve en la calle marchando contra esos gobiernos. Pero acá tienen que reconocer que están traicionando lo que le prometieron al pueblo colombiano de tener un gobierno transparente, que respetara los recursos públicos, que los entendiera como sagrados y que además pusiera los intereses de la gente como prioridad. Por eso es que acá hay una decepción que yo no puedo negar, una decepción muy importante y muy profunda. Yo personalmente siento una decepción muy profunda, pero aquí estamos luchando otras personas quienes creemos que sí se puede hacer política diferente, política de manera honesta, así nos cueste. Una última pregunta y muy corta, doctora. ¿Tienen ustedes temor? Ya el sábado se va a elegir presidentes de Cámara y Senado. ¿Tienen temor de que esa mermelada o esos contratos que van caminando por el Congreso de la República se presenten el próximo sábado en esa elección? Yo creo que toda esta noticia nos habla de la importancia de que efectivamente tengamos una presidencia en la Cámara de Representantes que garantice esta labor tan importante del Congreso de la República de la que acabo de hablar. Tanto legislar para la gente como realizar una tarea de control político. Ustedes no me van a creer, pero en la legislatura pasada, mientras estallaba todo este escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, no hubo poder humano que lograra que se hiciera un debate de control político en la plenaria de la Cámara de Representantes, porque la dirección de la Cámara de Representantes, pues como ustedes ya lo saben, pues está investigando una presunta coima de 1.000 millones de pesos en efectivo y de 3.000 millones de pesos en efectivo que el gobierno nacional habría entregado al presidente de la Cámara y al presidente del Senado con el objetivo de que el Congreso no cumpla esta labor. ¿Sí? De que ni siquiera se hablen de estos temas, de que sus proyectos se tramiten sin debate suficiente, como terminó pasando al final con la reforma pensional. Y aunque yo creo que puede tener algunos aspectos positivos, hoy está a punto de caerse en la Corte Constitucional por este punto. Así que, pues claro que sí hay un temor de que el gobierno nacional meta mano en la elección de la presidencia de la Cámara. Yo invitaría a los congresistas y a las congresistas a que luchemos porque tengamos un Congreso de la República independiente, que por supuesto discuta las iniciativas legislativas del gobierno como con cualquiera, pero que también garantice un espacio para el control político, que es casi un bicho en vía de extinción en la plenaria de la Cámara de Representantes, pero también garantice una agenda propia para el Congreso y que al final lo que nos estamos disputando es la base misma de la democracia y de la división de los tres poderes, y en este caso entre el Ejecutivo y el Legislativo. Jennifer Pedraza, representante de la Cámara de Representantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted.